Hola, ¿cómo están? Te hago una pregunta. Si sintieras en tu cabeza o en tu corazón, o Dios te hablara de alguna manera en la que vos lo entiendas y lo comprendas, y te dijera, hace tal cosa, hace X cosa que para vos es ilógica, ¿lo harías? Muchos contestarán que sí, y otros dirán, lo he sentido muchas veces y no lo he hecho. Y otras veces dirás, lo he sentido, lo he escuchado, pero no he querido. Y otros afortunadamente dirán, sí, cada vez que Dios me habla y cuando lo siento en mi corazón, inquietud o algo así que el Espíritu me muestra, yo lo hago. Bueno, esta es la historia de una persona que lo hizo. Hechos capítulo 8, 26 al 40 dice lo siguiente. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Es un hermoso pasaje que nos habla de varios personajes. En primer lugar, Dios que está tratando de que una persona se entregue a Él y reciba al Señor y que tenga la vida eterna. Por otro lado está otro hombre, un hombre de Dios, Felipe. Felipe es quien va a ser utilizado por Dios para que le pueda hablar, le pueda explicar y le pueda evangelizar y le pueda llevar al eunuco etíope hacia el Señor. Felipe, ¿quién es Felipe? Felipe es uno de los que en el capítulo 6 ha sido elegido por el pueblo, ha sido elegido por los discípulos para atender las cuestiones de necesidades de comida que tenían las viudas de origen griego. Es un hombre, como todos los que fueron elegidos como diáconos, lleno del Espíritu Santo. Un hombre realmente lleno de Dios y con una dependencia profunda de Dios. Tal es así que cuando el ángel del Señor le dice que vaya al desierto, donde no hay casi nadie, él acata la orden del Señor. El ángel le dije que vaya y él fue. Por otro lado, ¿quién es? Tenemos la otra persona. La otra persona es el eunuco.
es un tesorero de Etiopía, o sea, una persona muy importante del gobierno etíope. Y es prosélito, es una persona que está buscando de Dios, seguramente había venido a la Pascua y había estado en ese momento y con la búsqueda de Dios, por el pasaje que está leyendo, que es Isaías 53, 7 y 8, versículos 7 y 8, está hablando del Mesías, de Jesucristo, porque Isaías 53, 12, 52, 13 al 53, 12 es el pasaje que habla acerca del siervo sufriente, mesianismo que el Señor encarnó en su persona. Y allí está entonces el hombre. Les digo, van a recorrer un camino que lleva muchos kilómetros en una época donde no había asfalto, no había buenos caminos y tal vez empedrado por el Imperio Romano, pero nada más. Y va a tomar desde Jerusalén hacia el río Jordán para encontrar el camino que va al costado del Mar Muerto. Son más o menos 25 o 26 kilómetros. Desde allí va a ir hasta el sur, todo el recorrido del Mar Muerto, y finalmente el camino hacia Gaza va a doblar hacia la derecha, viniendo desde Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo, donde está la franja de Gaza. Van a ir allí atravesando las sierras del centro y llegando a la Cefela, a la parte de la costa, donde realmente ahí van a encontrarse con el mar Mediterráneo. El agua más profunda y más importante que pueden encontrar es el mar Mediterráneo, y aparentemente lo bautizó ahí o en alguno de los wadis, que son tierras, ríos secos que cuando llueve se llenan de agua, pero normalmente no tienen mucho caudal para poder bautizar, así que lo más probable es que sea en el mar Mediterráneo. Allí lo bautiza, ¿sí? Pero han pasado varios días desde que se encuentran, porque desde Jerusalén hasta el camino, digamos desde Jerusalén hasta llegar a Gaza, hay más o menos unos 180 kilómetros, un poco más, un poco menos, entre las sierras, andando con carros, eso más o menos son unos 3, 4 días de camino. Así que han estado juntos hablando y dice que comenzando de la escritura de Isaías le explicó todo lo que es el Señor. Así que tuvo un curso intensivo de 3 días. Generalmente el sol sale a las 6 de la mañana, se pone 6 de la tarde, más o menos unas 12 horas por día. Ha tenido la oportunidad de Felipe explicarle bien al eunuco, lo ha discipulado intensamente. Es como un retiro de 3 días intensos con un maestro, un discipulador como Felipe. Y así fue. Y el eunuco es una persona que es castrada o es una persona que tiene la imposibilidad de fecundar a la mujer, entonces generalmente eran los que se encargaban de administrar el harem de las mujeres, de los reyes, de los emperadores. En este caso es tesorero y es de una reina, así que es interesante que él tenía un puesto muy importante. Como etíope puede haber sido de una persona de color, no de blanco. Y él venía ya interesado, tenía en sus manos un rollo de Isaías, o sea, un trozo de la escritura que solamente una persona importante puede comprarlo. Y además sabe leer, sabe leer hebreo, es una persona que está interesada y buscando de Dios. El Espíritu Santo habló a Felipe, el Espíritu Santo está con el eunuco y produce ese encuentro para que la voluntad de Dios se cumpla, de que este eunuco se convierta. Es interesante el método evangelístico, seguir las señales de Dios. Felipe siguió la señal de Dios, el eunuco estaba buscando y Dios salió al encuentro a través de Felipe para que él pueda tener la solución, ¿sí? Es interesante ver que cuando llegaron, le decía, había venido a Jerusalén a adorar. Ya era creyente, pero no convertido verdaderamente en el Señor. Y venía de regreso. ¿Qué tuvo que hacer cuando se acerca Felipe? Porque es interesante, Felipe le dice, va al desierto. Cuando va al desierto, cuando ya está en el desierto, el Espíritu Santo le dice, ahí
A esa persona le tenés que hablar. Va siguiendo las indicaciones paso por paso y Dios no se lo muestra todo de entrada. Y dice que Felipe se acercó corriendo en el versículo 30 y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice la famosa pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántas veces nosotros hemos explicado la palabra de Dios a muchas personas? Es muy interesante que el Espíritu Santo ya está trabajando con las personas ya están buscando a Dios y Dios los está buscando. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Las condiciones de Felipe no eran solamente de ser un creyente lleno del Espíritu Santo y que, como dice la palabra, también oraba y había prodigios, señales, milagros a través de él como un canal de Dios, sino también tenía capacitación. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que no necesitan la capacitación, la letra matra, está equivocado. Y también la sola preparación sin estar lleno del Espíritu Santo y sin esa dependencia de Dios para que escuchar las indicaciones del Señor que le dice anda al desierto. Pero no hay nadie, anda al desierto. ¿Y qué hace uno? Tiene que ir. El eunuco está en el desierto y necesita a Felipe. Si Felipe no va al desierto, el eunuco no hubiera recibido la explicación y no se hubiera producido la conversión de este hombre. Pero así pasó. Y lo que está hablando es acerca de Jesucristo, ¿no? El mesianismo de Jesucristo no fue tipo davídico, violento, militar y tomar el poder en Jerusalén, sino fue sacrificial. En la línea de Levíticos, en la línea de Isaías, siervo sufriente, quien viene a dar su vida por nosotros. Y es más redentora su sacrificio, más redentor y más liberador su sacrificio que la violencia. Dios podría haber hecho ¡pum! ¿No? ¡Pum! Así onomatopéyicamente había terminado con las personas, pero no lo hizo. Decidió morir por nosotros. Y ahí entonces el eunuco le dice, ¿hablaba de sí mismo o de alguien más? Y le explica que es Jesucristo. La buena noticia le predicó acerca de Jesús, porque el Evangelio es Jesús. La buena noticia es Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muchas veces este pasaje se ha utilizado como un pretexto para decir, bueno, se convirtió ahora, lo bautizamos ya porque en realidad el bautismo es señal de que aceptó a Jesucristo. Pero ¿saben qué? Estuvieron 3 días. Yo sé que la palabra dice, salió de Jerusalén, lo encontró y llegaron a Gaza. Esos son 180 kilómetros en carro, 3 días por lo menos, en esa época. Así que le dio un curso intensivo, le explicó todo a una persona que ya estaba interesada, que ya estaba leyendo la palabra, que ya estaba buscando que le explicaran cuál era la interpretación correcta de ese pasaje. Así que no hay inconveniente con bautizarlo. Hay inconveniente con bautizarlo si la persona no está realmente convertida, entregada al Señor, ha recibido a Cristo de verdad. Entonces, esto nos demuestra que una vez que la persona se ha entregado de verdad, se puede bautizar. Pero tiene que saber bien lo que hace. Porque si no, tenemos mucha gente bautizada, pero que no sabe lo que hace. Que no sabe lo que ha hecho, no sabe lo que implica y no se ha entregado al Señor. Este hombre tomó la iniciativa. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Buena pregunta. Podríamos hablar muchas cosas. ¿Es un hombre interesado en Dios? Sí. ¿En la búsqueda de Dios? Sí. ¿Ha ido a Jerusalén a adorar? Sí. Solamente le falta conocer a Cristo. Y esto es importante. Y Felipe lo bautizó porque estaba bien convertido. Estaba bien entregado al Señor, el eunuco. Después dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Y nosotros sabemos, por las bases extrabíblicas, que Etiopía fue uno de los primeros lugares que aceptó a Jesucristo y hubo un gran avance del cristianismo allí. Así que es importante, ¿no? Muy, muy importante este hombre etíope que al llegar a Etiopía seguramente predicó
el evangelio predicó la palabra y mucha gente se convirtió. ¿Sí? Felipe, ¿qué hizo una vez que terminó esto? Se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, que es cerca de Tel Aviv, que es a muchos kilómetros también de la Franja de Gaza, y predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea, que es en el norte de Palestina, en el lado de el mar Mediterráneo. Importante, Felipe. Me quiero detener. ¿En quién? En el eunuco. Estaba buscando de Dios, estaba interesado, estaba estudiando la palabra. Dios le mandó a una persona para que se concrete recibirlo, encontrar la salvación y la vida eterna y solucionar su búsqueda espiritual. Porque Dios lo estaba buscando, lo fue a buscar el Señor a través de Felipe. Felipe fue instrumento de Dios. También podemos hablar de Felipe, que está en el lugar de los creyentes, ¿no? De nosotros, que ya nos hemos entregado al Señor. Es importante seguir las indicaciones de Dios. Como decía al principio de este mensaje, hay personas que reciben la indicación de Dios, tienen un sentimiento, una palabra, algo que Dios les muestra claramente, un mensaje de parte de Dios para que hagan cierta y determinada cosa, que vayan a ver a alguna persona o vayan a bendecir o vayan, no sé, a muchas cosas. Felipe era un hombre sensible a la palabra de Dios, sensible a las indicaciones de Dios. Y gracias a ser sensible, el eunuco se convirtió. Mucha gente está esperando de nuestra palabra, de nuestra explicación y de nuestra evangelización. Seamos sensibles a las indicaciones de Dios, seamos sensibles a la palabra de Dios. Entonces llamemos, conectémonos por Zoom, mandemos un WhatsApp, lo que sea necesario que sintamos para cumplir lo que Dios nos está indicando en nuestro corazón, en nuestra mente y en algunos casos audiblemente. Pero el Señor está buscando a esas personas y nos necesita a nosotros para ir a hablarles. Amén. Sigamos las indicaciones del Espíritu Santo. Dios los bendice y no perdamos la oportunidad de bendecir a otros con lo que ya sabemos, con lo que hemos experimentado, con lo que podemos ofrecer como bendición de Dios. Amén. Dios le bendiga.